Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios los bendiga. En este tiempo que estamos viviendo, quiero retomar el tema de las tentaciones. En la historia común, en la historia habitual de todos los días, nos encontramos que solo los hombres, que las personas se enfrentan con otras personas. Cuando miramos desde el plan de Dios las cosas, cuando podemos hacer una mirada espiritual, una mirada de fe, nos damos cuenta que tienen una perspectiva distinta. El plan de Dios se va realizando y va siendo trabado por los intentos del espíritu del mal espíritu. Nosotros somos llamados a participar de esta lucha que en realidad sobrepasa nuestros propios proyectos. Nosotros experimentamos la tentación cuando sentimos la presión de nuestros malos sentimientos o nos vemos arrastrados a obrar en diversas circunstancias, a obrar mal, a hacer mal. Los invito a leer el texto de Lucas, San Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto y le mostró en un instante todas las naciones del mundo. Y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor su Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra de Dios. Jesús no tiene esa experiencia de debilidad que tenemos nosotros. Tiene una voluntad perfecta, fuerte y capaz de sostenerse. Sin embargo, Jesús va al desierto para experimentar la tentación, para mostrarte, para mostrarnos que podemos vencer en ellas. El pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto. Y en esos 40 años fue tentado muchas veces. Y digamos la verdad, no salió muy bien parado que digamos, siempre, muchas veces salió así nomás. Nosotros muchísimas veces experimentamos el desierto en nuestra vida, esa experiencia de sequedad, de vacío, de desánimo. Nos sentimos solos, sentimos hambre de amor, sentimos hambre de cariño, nos sentimos débiles frente a la vida. Nos tocan enfrentar situaciones que nos desbordan. Nos cuesta horrores aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos, con características, virtudes y pobrezas que no nos gustan, que nos hacen muchas veces diferentes a los demás.
Pero 40 semanas es el tiempo que el niño pasa en el seno de su madre. Es decir, que puede ser la preparación para un nuevo nacimiento. La tentación puede ser el lugar donde yo luche y salga fortalecido, con una vida nueva, llena de plenitud y de alegría en el Espíritu Santo. Cuando pasamos por la experiencia de desierto, somos tentados. Y aunque el desierto puede ser un lugar de victoria y de encuentro con el Señor, así como les pasó a Moisés y a Elías, también puede ser el lugar en donde caigamos. Es decir, que la tentación, que no es ni buena ni mala, en sí mismo no es pecado, es una oportunidad en nuestro camino de elegir nuevamente las cosas de Dios por encima de nuestra debilidad, de lo que nuestra fragilidad está clamando. La tentación puede ser la posibilidad de que, hermano, hermana, respondamos desde el Señor por encima de nuestras necesidades. El enemigo suele buscar tentarnos desde nuestra debilidad, desde el lugar donde más nos cuesta y más nos duele, desde donde nos sentimos más expuestos, más frágiles, desde donde nuestras insanidades, todo aquello que tenemos guardado y no terminamos de resolver, de sanar, se manifiesta mucho más claramente. ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo quiere convencernos, como quiso convencer a Jesús, que es imposible ser feliz y vivir bien con los medios que Dios nos propone. No es raro entonces que muchas veces acabemos por vivir lo que vemos que el diablo hizo con el mismo Jesús. El diablo se dirige a Jesús como el Hijo de Dios. Sabe quién es, pero él quiere que use esa divinidad para sus propios fines. Satanás también sabe quién sos vos. Sos el Hijo, la hija del Padre, sos el amado, la amada desde toda la eternidad, sos el o la que ha sido rescatada por la sangre de Jesús. Sos la o el que tiene un valor infinito ante los ojos de Dios. Aunque muchas veces te sientas pequeño, pequeña, poca cosa, solo, sola, abandonada, abandonado. Pero quiere Satanás que uses toda tu energía para tus propios fines, para tus propios gustos, para tus propios proyectos, sin contar con todo lo que el Padre quiere para vos. Cuando soy tentado, Satanás quiere que use todo para mi placer, mi gusto, mi satisfacción, sin contar con el Padre ni con los hermanos. Puede ser que hoy, hermano, hermana, estés siendo tentada, tentado, y ni siquiera te estés dando cuenta de lo que está pasando en tu vida. La principal herramienta de Satanás es tomar tu vida y hacer una justificación constante de lo malo, de manera que no puedas discernir lo que está bien y lo que está mal. El enemigo es llamado por Lucas el acusador, porque siempre critica y porque nos lleva a acusar a Dios. ¿Cuántas veces habremos dicho Dios me dejó, Dios no me protegió, Dios no me cuidó? O llegar ahí muy en secreto y en nuestro interior a pensar, a creer que Dios no quiere mi felicidad. ¿Cuántas veces habremos pensado que no me escucha, que no me va a dar nunca algo bueno que me haga feliz? Y cuando el enemigo nos ha hecho caer,
nos acusa y nos empieza a llenar de culpas. ¿Por qué? Porque la culpa me va a apartar de Dios. La culpa siempre me aleja de Dios. Como ya les he dicho en alguna otra predicación, la culpa es una mala fotocopia que saca el diablo para convencernos de que no tenemos remedio. Y de lo que trata Satanás es de convencernos que nuestra caída no va a tener perdón. Vamos a revisar, a reflexionar juntos sobre cada una de las 3 tentaciones que Lucas nos muestra sobre Jesús. La primera tentación de Jesús es que las piedras se conviertan en pan. Jesús sabe que puede dar de comer a las multitudes y de hecho va a multiplicar el pan. Satanás quiere que use ese poder, esa autoridad en su propio beneficio. Tiene hambre, lo puede hacer, ¿por qué no lo va a hacer? Sin embargo, Jesús es el Mesías para los demás, no para él mismo. Él no necesita ser salvado. En nuestro caso, en nuestra situación, nosotros somos tentados de usar personas, de usar las cosas, los bienes materiales, de usar nuestras capacidades en favor de nosotros mismos. Lo peor es que caemos usando a los demás para satisfacernos a nosotros mismos sin pensar en los hermanos y en las hermanas. Fíjense, desde el sexo, los afectos, los bienes materiales, las cosas, siempre somos tentados de aprovecharnos de lo que tenemos solo para nuestro propio bien. El egoísmo nos vence y lo que es peor, nos cuesta reconocerlo. Nos cuesta darnos cuenta de que no hay amor en lo que hacemos, que solo el interés de cubrir mis necesidades me lleva y me domina. Las necesidades que sentimos nos dominan y terminan usando todo aquello que el Señor nos ha regalado, nos ha dado para cubrir nuestros miedos, para cubrir nuestras inseguridades, nuestros vacíos, y lo terminamos usando de la peor manera. A veces nos sentimos tentados a criticar a otros, a otras, como forma de tapar nuestro propio sentimiento de inferioridad, de tratar mal a otro o a otra para descargar nuestro enojo, nuestra bronca contra otro o contra nosotros mismos o contra nuestra vida. El verdadero Hijo de Dios, como Jesús, no usa sus dones humanos o espirituales solamente para satisfacer sus propias necesidades. O sea, nadie puede negar que tiene necesidades, necesidad de ser querido, necesidad de un techo, necesidad de alimento, necesidad de afecto. Pero el Hijo de Dios no las pone en primer lugar, no pone eso en primer lugar. En esta tentación se presentan todas las necesidades de cosas materiales, psicológicas, de cubrir vacíos a cualquier precio. Y cubrir vacíos de cualquier manera sin tener en cuenta lo que el mismo Señor quiere para mi vida. La segunda tentación de Jesús, que vamos a ver ahora, nos hace ver cómo el diablo quiere tentar a Jesús con el poder. Le muestra todos los reinos de la tierra, sus riquezas, toda la opulencia, y a cambio le pide un verdadero acto de adoración. Si Jesús se rinde ante esto, si lo adora, va a ser un Mesías político, va a ser alguien importante. Y en esto no estamos muy lejos nosotros. También nosotros somos tentados con el poder, en cualquier espacio, ámbito de la vida. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en la parroquia. Nos tienta el poder, el ser importantes, el ser tenidos en cuenta, el ser consultados, el querer influir y salirnos siempre con la nuestra en todas las ocasiones. El que de alguna manera se haga siempre
nuestra voluntad siempre y en todas formas. Muchas de nuestras peleas tienen como única razón el poder. Si yo me siento menos, si me siento desvalorizado, en algo trato de compensar mi vida, ese sentimiento de desvalorización con poder. Tomando un poder, aunque sea mínimo, en lo que sea y en lo que fuese. Y también tendría que decirte que hay hermanos que quieren el poder para tenerlo, pero ni siquiera para tomar una decisión y no lo ejercen nunca. Lo cual es peor todavía. La inferioridad, la desvalorización, me lleva a tratar de imponerme en donde estoy, a tratar de competir por el mejor lugar, la mejor opinión, la mejor ropa, la mejor apariencia. Y de hecho, si vamos a ponernos la mano en el corazón, dentro de la misma familia, nuestras discusiones son por el poder. En la comunidad, los desplantes, problemas, tienen un mismo ídolo, el poder. Y lo peor es que muchas veces, cuando tenemos que ejercer el poder sobre nosotros mismos, o en un servicio, o en una decisión, no queremos hacerlo. Como les dije recién, no queremos ejercer el poder, porque el poder implica una decisión donde yo tengo que discernir y buscar el bien. El bien común, el bien de cada uno y el bien propio. Todo junto. Y esto tiene un peso y tiene un costo. Cada decisión tiene sus consecuencias, buenas y malas. Y tiene un precio. Cada decisión tiene un precio. De hecho, muchas veces no queremos el compromiso de decidir. En mi experiencia personal, muchas veces cuando le decís en un servicio a alguien, bueno, decídanlo, todo el mundo te mira espantado. Y te mira espantado, bueno, nadie quiere tomar la responsabilidad, bueno, que se jorobe el cura, que es el que le toca, ¿viste? El verdadero poder del Evangelio es el poder del servicio, del compromiso humilde, como Jesús, como en su vida, desde el pesebre hasta la cruz, pero también desde el lugar que el mismo Jesús me pida. Y mirando la tercera tentación de Jesús, descubrimos que el diablo pretende que Jesús manifieste su mesianismo en algo espectacular. La tentación es en un lugar público, delante del pueblo. Y esta tentación es la peor de las tres, porque justifica su pedido usando la misma palabra de Dios, pero además sabiendo que ese pedido puede provocar un suicidio. Y usa la palabra de Dios. Dicen los biblistas que esta es la peor de las tres tentaciones porque es de manipulación. Este es un buen ejemplo de cómo se puede deformar el uso de la palabra de Dios para que lo salve cuando no es necesario tentar a Dios. Es la peor de las tentaciones. Es justificar nuestros caprichos desde la fe y desde Dios, como si tuviéramos el celular del Espíritu Santo. Es querer manipular a Dios como quien pone a San Antonio en penitencia cabeza abajo cuando no me consiguió novia o novio. Lo peor es que Satanás usa la misma palabra de Dios para tentar a Jesús. Bien puede pasar, bien puede darse, que nosotros estemos viviendo algo similar o estemos viviendo lo mismo, queriendo dones especiales para sobresalir en la comunidad o autojustificando los propios pecados desde la palabra de Dios. Jesús vence a la tentación. 3 veces le dice que no a Satanás. Y cada vez que le dice que no, está diciendo un sí muy fuerte a su Padre Dios. Un amén
dicho con toda la fuerza. Si hoy estás tentado o tentada, lo primero es tomar conciencia de cómo y con qué estoy siendo tentado para poder llevarlo luego a la oración. En segundo lugar, es necesario pedir ayuda al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, pedir ayuda a la Trinidad. Y también saber pedir ayuda a un hermano, a una hermana, pedir ayuda a tu confesor, a tu responsable. ¿Por qué? Porque es necesario denunciarse a sí mismo. Si no nos denunciamos a nosotros mismos y no denunciamos frente a los demás la propia tentación para que los otros puedan ayudarme a no caer, a levantar los brazos en la batalla, a orar por mí, a preocuparse por mí. En la tentación vencemos porque el mismo Jesús nos da la fuerza de su espíritu. Pero es necesario estar atentos, darnos cuenta qué está pasando realmente dentro mío, ver qué instrumentos, qué personas, qué situaciones está usando el enemigo para vencerme y para que caiga. Es hacer un acto de humildad delante de Dios y de los otros para pedir la fortaleza necesaria y ser ungidos por la fuerza del Espíritu. Les dejo algunas preguntas. Primero, ¿en qué me siento hoy tentado? Y te invito a que pongas, si te animás a escribir, sería mucho mejor, que pongas todos los ámbitos de tu vida, todos los espacios de tu vida, donde estás siendo tentada, tentado. La segunda pregunta es muy simple, ¿cómo estoy siendo tentado? Y la tercera es, ¿qué instrumentos? Llámese personas, llámese deseos, llámese debilidades, llámese situaciones, está usando Satanás para tentar. Que el Señor los bendiga, las bendiga y el Espíritu Santo las ilumine.